Bueno, les prometí ayer, porque me había quedado casi sin tiempo en este primer balance del gobierno de Milei, y terminé contándoles que un gobierno también y un presidente y un periodo democrático se erige también en base a las palabras. La palabra ajuste es una de las más mencionadas y dichas por el presidente Milei en este primer año. La palabra solidaridad es absolutamente inexistente en su vocablo. Y así como ayer yo les decía que en términos políticos Milei tiene que sentirse claramente conforme con lo hecho en este primer año. Hace un año exactamente pensábamos, o dentro de las especulaciones políticas estaba si iba a poder gobernar o no. Claramente gobernó. Si iba a poder mandar o no, claramente manda. 1081, ¿no? Decretos de necesidad de urgencia en un año es un número. También les dije que la síntesis del gobierno de Milei, en mi opinión, teniendo en cuenta y aceptando y valorando la baja de inflación que él mismo subió, ¿no? Ni bien llegó por la famosa devaluación, que la síntesis es una síntesis trágica porque, en mi opinión, es un gobierno que, digamos, milita la crueldad. El CEPA hizo un informe de este primer año económico. Yo no soy economista, pero la verdad que la mirada que tiene el CEPA en general me abarca. Y ponderó 6 cosas que obviamente uno tiene que tener ponderadas en términos económicos ante cualquier gobierno. La primera es el índice de actividad económica, es decir, cuánto nos movemos y cuánto producimos como país en nuestro conjunto. A septiembre, que son los últimos datos que se tienen, obviamente, la actividad económica había caído un 3,1%. Pero si tenemos en cuenta, digamos, que el año pasado fue un año de mucha sequía y ponemos de lado o dejamos de lado un poco el factor agro, que obviamente terminó siendo un incentivo porque no hubo sequía este año. Si sacamos el agro de lado, el derrumbe hasta el mes de septiembre fue de casi el 6%, del 5,5%. ¿Cuáles son los sectores? Para que el derrumbe sea del 5%, quiere decir que hay un montón de actividades que cayeron más y otras tantas que quizás crecieron. Obviamente cayeron la construcción, casi un 20%. La industria, un 12%, el comercio, un 11%. Y las actividades que crecieron fueron la agricultura y ganadería, un 40%, por esto que les estoy diciendo, obviamente, el famoso año de sequía que comimos el año pasado. La explotación de minas y canteras, un 7%, y la pesca, un 8%. De más está decir que en términos, hablando de actividad económica, ya les hice el resumen, les hizo CEPA el resumen. En términos de inflación, la devaluación inicial del 12 de diciembre, pasado mañana se van a cumplir justamente un año de esa brutal devaluación. A esa devaluación se le sumó la desregulación de un montón de precios. Las naftas, las prepagas, los alimentos y los medicamentos pasaron a ser valores de mercado y esto aceleró de una manera impresionante la inflación que más nos cabe a nosotros en el bolsillo. Pero obvio, después de esa aceleración impresionante que hubo al principio, el 25% de inflación en el mes de diciembre, producto de la devaluación, más allá de que Milei va a insistir esta noche seguramente con que, bueno, la inflación que heredé y yo paré un estadio hiperinflacionario, lo más letal de la inflación del año pasado se vio en diciembre con esa mega devaluación sin atemperar los costos, que esto es lo, digamos, más terrible que sucedió ni bien llegaba Milei al poder, pero sí es cierto que hay que tenerlo como un valor, no como un disvalor, el hecho de que hoy por hoy la inflación a simple vista, digamos, parecería estar medianamente controlada. La percepción de estabilidad, por más que la inflación siga siendo más del 3%, está instalada como un valor hoy ante la sociedad y por ende es un valor que también Milei lo toma, de más está decir, como propio. Ahora bien,
la contracara a esta sensación de estabilidad es el desempleo. Mejor dicho, si uno tiene que ponderar después de la actividad económica, la inflación, el empleo, con respecto al empleo tenemos que decir que se perdieron desde noviembre del 2023 hasta agosto del 2024, no hay números al día de hoy, estos números son a agosto, se perdieron 261.000 puestos de trabajo de los registrados. Esto hay que insistirlo, del trabajo registrado, porque son datos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Los sectores más perjudicados lejos fueron la construcción, que perdió 66.000 puestos, y la industria manufacturera, que perdió 29.600 puestos, casi 30.000 puestos de trabajo. De más está decir que igualmente el que tiene trabajo, el que sigue teniendo trabajo, ha tenido una caída en su poder adquisitivo, que registrada del 1,5% en general. Pero no te vuelvas loco, porque vos seguramente vas a decir claramente que vos no podés comprar lo mismo o casi lo mismo, un 1,5 parecería casi lo mismo que hace un año, y tenés toda la razón. Primero y principal porque el poder adquisitivo, o mejor dicho, los salarios para la gente que trabaja en el Estado, que es mucha, cayeron un 16%. Y para los no registrados, o sea, aquellos que están en negro, cayeron más de un 20%. Ni decirte, obviamente, lo que ha caído en este año las jubilaciones. Mientras que los saberes se incrementaron de alguna manera, con el bono incluido, el aumento de este año fue del 61%. Es decir, si lo comparás con la inflación, claramente ahí está el ahorro más grande que hizo Milei para demostrar que tiene superávit fiscal, y que es meterle la mano en el bolsillo directo a los jubilados. Por eso yo hablo de crueldad, entre otras cosas. Ahora bien, si hay superávit fiscal, bueno, ponele. ¿Sobre quiénes cayó este ajuste del Estado y del gasto? Primero, sobre las jubilaciones y pensiones. El 24% del ajuste que hizo Milei cayó sobre jubilaciones y pensiones. El 23% del ajuste cayó en la obra pública, que por ende es trabajo. Del 12% en las prestaciones sociales generales, ¿no? El 12% en subsidios, otro 12% en salarios de gente que fue echada del Estado, el casi 8% en transferencias a las provincias, y casi un 3% ahorró Milei durante este año para tener superávit fiscal en ni más ni menos que el gasto en universidades, que después se llena la boca de que obviamente él no las va a cerrar, ni mucho menos, pero las desfinancia. Todo esto, todos estos números que además están certificados, los ha hecho el CEPA, etcétera, vuelven sobre una clave. ¿Para quién está gobernando Milei? Y claramente en este punto me pongo absolutamente de acuerdo con los curas de la Opción por los Pobres, que hoy emitieron un comunicado, un documento, diciendo no se puede servir a Dios y al dinero, y diciendo concretamente que a fuerza de decretos y vetos el gobierno fue avanzando después de los insultos, agresiones y humillaciones, hacia complicidades y acuerdos con grupos amigables que les permitieron unos pocos logros y unos muchos silencios. Como era sabido, quien realmente ganó fue el poder económico concentrado, un poder negado a cualquier gesto o actitud de humanidad por aquello de poderoso caballero es don dinero. Esta actitud, como era de esperar para quienes querían verlo, hay unos pocos, muy pocos ganadores, hay un pequeño grupo algo beneficiado y una inmensa mayoría perjudicadas. Quienes se quedaron solos, los médicos y trabajadores del Garrahan, que se sienten solos, los viejos, que son gaseados, golpeados y empujados, los de aerolíneas argentinas también se sienten solos, las universidades, que empezaron con manchas multitudinarias y se van quedando solas, los que son despedidos se fueron quedando solos, los que trabajan en comedores se sienten solos y que ya nada alcanza, comunidades originarias y campesinas se sienten solas. Este es de alguna manera el resumen del primer año.